En este video vamos a ver cómo trabajar con las variables que vienen del censo, los datos del censo de psicología que vimos en la clase. Vamos a trabajar con dos archivos. Uno es el diccionario de variables del censo, nos dice qué exactamente se le preguntó, cuál era la pregunta del formulario. Me dice descripción de variable, acá está el sexo, edad, lugar de nacimiento, o preguntas como cuál es su estado conyugal, usted se tituló en el país, etcétera. Son unas cuantas preguntas. Bueno, el archivo en realidad tiene varias pestañas. La primera es diccionario de variables, para variables simples con pocas categorías, como en el caso del sexo. Además está el código que se usó para cada categoría. ¿Sí? Recuerden que la variable sexo tenía 3 niveles categóricos, y acá el femenino se categorizó como 0, masculino como 1 y otros u otras como 2. Y eso se refleja en que si uno va al archivo de datos, la versión que vamos a trabajar acá no es exactamente la que está colgada en la página web del observatorio. Ya saqué bastantes variables para quedarnos con menos variables y poder trabajar, y un poco edité también algunas variables como vamos a ver ahora. Pero en sí el archivo no es muy distinto. La primera columna es un identificador del número de participantes del censo, así que llega hasta el 10.000 y pico, pero en realidad los registros, si uno fija la última fila, 7.544, y como la primera fila es la identidad de la variable, tenemos en total 7.543 registros, que era el número que habíamos visto en clase, que era el total de psicólogos censados. La variable sexo es la primera variable del estudio. Aquí vemos que dice 0, 0, 1, 1, son los distintos niveles de la variable. Así que acá en realidad, si uno quiere leer esto como femenino o masculino, habría que poner una columna al lado, supónganse, y fijándonos en la categorización 0 femenino, 1 masculino y 2 otras, podemos hacer lo siguiente. Acá viene el rescate de la función si que usamos en el video pasado, y podemos ver si, y ahora nos preguntamos si en la columna B, que es donde está el código de la variable sexo, vamos a poner la fila 2, si B2 es igual a 0, entonces vamos a poner que esto me diga femenino. Si no, hay dos alternativas, otra vez, puede ser 1 o puede ser 2, entonces habría que anidar un sí dentro de otro. Dos alternativas, o es 0 y es femenino, o pueden pasar dos cosas ahora, otro sí. Importante es abrir y cerrar el paréntesis acá, de modo que quedan dos paréntesis abiertos acá. Si uno abre un sí con un paréntesis, tiene que cerrarlo después. Entonces dentro de este otro sí son las dos alternativas que quedan descartadas al saber que no estamos en la instancia de que la categoría sea 0. O sea, ya no es 0, no es femenino. ¿Qué puede pasar? Que sea 1. Perdón, que sea 1, ¿sí? Que B2 sea igual a 1. Entonces tenemos que decirle que quiero que escriba masculino, punto y coma. Y ahora sí, no hay más alternativas. O es 2, o es 0, o es 1, o es 2. Así lo dice la variable. Así que acá tengo que poner otter@s. Cierro comillas, chequeo que estén los dos, cierro paréntesis, así que si pongo enter acá, pimba, aparece femenino. Y ahora pueden hacer lo siguiente, pueden copiar esto para abajo, ¿sí? Poniéndose en el cuadradito negro, o algo que en realidad aprendí hace poco, que si se ponen acá con el ratón y hacen doble clic, y Excel es inteligente y les rellena todo lo que les falta. Así que bueno, acá pueden ver que sí, evidentemente hay muchas personas, muchos psicólogos que correspondieron sexo femenino, algunos menos masculino, y aquí tenemos un ejemplo de otros, nivel otros, que son algo así como 4 en los 7500. Bueno, son muchos registros. Opa. Vamos a ver la edad. Tenemos edad, es fácil.
es el número en años, nada más. Lugar de nacimiento, y acá aparece un código. 91, 91, 91. ¿Qué es eso? Si vamos al diccionario de variables, nos dice que el lugar de nacimiento, que es la que viene después de edad, tiene dos códigos. Bueno, son dos niveles, Uruguay y exterior. Y para Uruguay es el 91 y para exterior el 92. Yo ya me tomé el trabajo de hacer aquí el si. Te lo muestro ya hecho. Si E2 es igual 91, ese es el código de Uruguay, pongo Uruguay. Si no, puedo poner... En realidad este sí acá no está de más, simplemente puedo poner si no exterior. Es por si parecía algún valor que no fuera ni 91 ni 92, pero no debería suceder. Así que en un sí simple ya alcanza para que eso funcione. En realidad esto que estoy haciendo es para simplemente para ver los datos. No me interesa demasiado qué valor es de cada dato, pero está bueno para verlo si uno quiere ver rápido el valor 18 cuál es. Es más fácil leer la etiqueta que el número. Esto sí se los dejo como está porque son 19 sí es enlazados uno dentro del otro, que traducen este número que está acá, 911, 913, 915, etcétera, en los departamentos. Eso está en el diccionario de variables bajo la pestaña de departamentos, porque aquí, si se fijan, dice país de nacimiento y departamento de nacimiento. ¿Ah? Y ahí tenemos que los 19 departamentos están codificados de esta manera. Así que yo lo que hice fue convertir esto a departamentos. Lo mismo para el departamento de residencia. Ya les adelanto que todos los censados residen en Uruguay. Tenemos estado conyugal. Lo que hice fue como 6 síes uno dentro del otro, que convierten estos códigos que están aquí. ¿Cuál es el estado conyugal actual? Soltero, casado, etcétera, con estos números. Así que traducen estos números a esos códigos. Después dejé una binaria. Es usted el único que percibe ingresos en el hogar. 1611 es no, 1610 es sí. Eso está aquí. ¿Sí? Le dejo como trabajo que ustedes hagan este sí, que pongan este no y sí usando la fórmula de sí. Y tenemos si es titulado en Uruguay, cuál es el centro de estudio, año de comienzo de la carrera, año de graduación. Uno podría agregar una columna acá. Vamos a insertar una columna, insertar toda la columna. Sería duración de la carrera. ¿Cuál sería duración de la carrera ahí? Bueno, tendría que restar este valor menos este. Y eso también queda para hacer. Número de trabajos, traducida. El sector que trabaja, si es público, privado o ambos. El 0 es que no tiene trabajo. ¿Cuántos años hace que trabaja en forma ininterrumpida? Es una variable categórica desde 0 a 40 y después, perdón, una variable discreta en años, pero después aparece el 41 y es 41 años o más. Y las horas promedio de trabajo por semana. Lo que vamos a tener que hacer, yo quiero que hagan, es en las variables categóricas calculen la moda y hagan un histograma. Y en las variables discretas, aquí no hay variables continuas, las variables discretas hagan un histograma y además calculen la moda, la media y el desvío estándar. 3 cosas: moda, media y desvío estándar. Así que para todas las variables, vamos a ir por acá abajo, al final de todo. Para variables categóricas, un histograma y la moda.
para las discretas, el histograma, la moda. Bueno, vamos a calcular la mediana también. El promedio, o la medida, y el desvío estándar. ¿Sí? ¿De cuáles variables? Bueno, yo quiero que hagan esto para 5 variables categóricas y para 3 variables discretas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a empezar con la variable categórica sexo. ¿Sí? Tiene 3 niveles. Estos niveles, vamos al diccionario de variables, los traemos de acá. ¿Sí? Los copiamos y los pegamos acá. ¿Sí? Okay. Lo que precisamos para hacer el histograma y también para calcular la moda es saber cuántos hay en cada categoría. Eso en Excel creo que es más fácil de hacer que en LibreOffice, pero vamos a ver la manera difícil, la manera más ardua, que es la de LibreOffice. Teniendo esta correspondencia entre los niveles y la codificación, paramos por aquí, por ejemplo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a insertar, función, y vamos a usar la función frecuencia. Está por acá. Vamos a escribir frecuencia, si no directamente. La función frecuencia lleva 2 argumentos. El primer argumento, que es el argumento de datos, necesito decir en qué columna están los datos del sexo. Vamos a usar la columna que tiene los valores de la codificación, no los valores de la etiqueta femenino masculino. Así que en vez de usar la columna C, vamos a usar la columna B. Los datos van desde B2 hasta B7544. Estos números los vamos a aprender porque va a ser muy fácil de trabajar después. Hay 7543 registros, así que el último registro, si arrancamos del número 2, es el 7544. Esos son los datos. ¿Cuáles son los grupos? Bueno, son los niveles de la variable, que aquí tenemos 0, 1 y 2. Epa. Cuidado con esto. ¿Dónde están? Están en la columna C y van desde C. Bueno, C7553, lo estoy mirando acá. C7553 hasta, o sea, 2 puntos, C7555. Cierro paréntesis. Opa, ¿qué estás haciendo acá? Y debería andar. Ahí está. Fíjense que ahora aparece, cuando yo miro estas celdas, el valor de las celdas que me muestra acá, la fórmula no cambia, pero es una fórmula que está entre paréntesis y no me deja modificarla. Son celdas que se llaman matriz, son parte de una matriz, y esa matriz no se puede modificar una sola celda. Puedo borrar todas o editarlas todas juntas, pero no modificar E7553 independientemente de la otra, 7554 por ejemplo. Pero en suma el resultado es el número de casos, o sea, la frecuencia absoluta del valor 0, la frecuencia absoluta del valor 1 y la frecuencia absoluta del valor 2. Así que con eso yo ya puedo calcular la frecuencia relativa. Uno podría poner acá el total. Vamos a hacer una pequeña tabla de frecuencia. Total, esta es la suma de E7553. Vamos a poner suma E7553 hasta E7555. Debería ser, si todo anda bien, por supuesto, 7543. Así que esta es la frecuencia relativa. Vamos a hacer simplemente dividir al valor de frecuencia absoluta, que acá está en la columna E7553, dividido el total que está en E7557. Y acá sí, yo pinto estas 3 celdas
Ah, bueno. Ojo al gol. ¿Por qué me da ese error? Si yo hago esto me dice dividiendo entre 0. Como si yo estuviera dividiendo entre 0. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo estoy dividiendo acá a una división. Quiero dividir el azul dividido el rojo. Cuando yo copio acá, lo que hace es dividir me mueve el azul, pero también me mueve el rojo. Y acá el rojo es 0, entonces me dice divido 0. Yo no quiero mover el rojo, yo quiero ir moviendo el azul. ¿Ven? Entonces lo que hay que hacer acá, si quieren hacerlo de manera más inteligente, es, si yo quiero fijar el valor rojo, que es el 7557, que está acá, pongo un signo de pesos delante. Entonces ahora la fórmula me queda E7553, que es dividido E pesos, quiere decir que eso se fija en 7557. ¿Qué es lo que esto hace? Esto hace que cuando yo copio acá, ahora esta fórmula lo que hace es dividir el azul, o sea, se bajó una fila, pero lo que estaba fijo no se movió. Entonces yo siempre estoy dividiendo sobre el mismo número. ¿Ven? Cuando hay 3, no es tan económico hacer esto. Cuando tengamos 34 categorías, va a ser muy económico poner un peso ahí. Símbolo de pesos. Y acá tengo las frecuencias relativas. Así que el porcentaje es simplemente eso multiplicado por 100. Vamos a hacerlo. Total. Entonces acá metemos en la frecuencia relativa C7553 por 100. Epa, ¿qué pasa acá? No, C no, F. 7553. F 7553 por 100. Listo, 85%. Y ahora sí estamos en condiciones de hacer un histograma. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo con la frecuencia total, con la frecuencia relativa o con el porcentaje. Vamos a hacerlo con el porcentaje. Simplemente selecciono los porcentajes y voy a insertar gráfico y está pronto. Para que quede más lindo, vamos a siguiente. Siguiente otra vez. Y acá donde dice valores I, acá me dice cuál es el rango de valores I, que es el que acabo de seleccionar, un rango de los porcentajes. Pero las etiquetas acá dice 1, 2 y 3. Yo quisiera que dijeran las etiquetas el nombre de las categorías. Para hacer eso puedo elegir categorías y pintar simplemente los nombres, las etiquetas de las categorías. Y está pronto. A la serie de datos podría llamarle, o sacarle eso, por ejemplo. Ups. Error. Vamos a hacerlo de vuelta. Insertar gráfico. Siguiente. Siguiente. Acá. Categorías son estas. Ahí está. Pronto. Y ahí está el histograma. Acá no hace ni falta calcular la moda porque ya está. Ya sabemos que es femenino. Pero puede poner moda ahí, qué sé yo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer el departamento de nacimiento. Ahí está. Vamos a ver qué tan equitativo es como profesión de psicología con respecto a todos los uruguayos, si tenemos un buen muestreo de los nacimientos. Entonces, otra variable categórica, pero las categorías, el código está acá. Así que vamos a copiarlo. Recuerden de la pestaña de departamentos del archivo de diccionario de variables. Ups, tengo problemas para copiar. Seleccionamos todo, copiamos y pegamos. Entonces ahora lo mismo. Vamos a hacer la frecuencia. Insertar. Función. Frecuencia. Acá vamos a los datos. Los datos están, recuerden, es el código. El código es G2 2.G7544. Los grupos están acá abajo.
Uf, cuántas líneas. Acá. Los grupos están acá. En esto que está acá. Ahí está. Listo. Bien. Así que para hacer el gráfico, insertar un gráfico. Ahí se vio algo. Siguiente. Las etiquetas las pueden dejar así, pero a mí me gusta que lleven los nombres que tienen. Recuerden que hay que pararse en valores I, y ahí ver categorías y ahí pintar. Bueno, puse título, podría haberle puesto título. Si me olvido de poner título, o me molesta esta columna ahí, hago doble clic acá y empiezo a editar y borro esto. Y puedo poner insertar títulos, y esto es departamento de nacimiento. Ahí está. ¿Les parece que acá quedaría mejor un gráfico de torta? Vamos a ver. Tipo de gráfico. Yo voy y hago clic. Primero que tengo que hacer es salir la figura. Cuando estoy en la figura, doble clic. Ya vieron que cambia el marco. Acá el marco tiene cuadrados verdes. Si hago doble clic, aparecen cuadrados grises y negros. Hago clic adentro de la gráfica, aparecen estos puntos verdes. Y ahí sí, botón derecho. Tipo de gráfico. Círculo. Acá tienen varias opciones. Me gusta este por defecto. ¡Wow! Acá las etiquetas no se ven. Así. No sé por qué. No tiene opciones para poner etiquetas. Mira esto. Insertar etiquetas de datos. Ah, acá están. No, estas son las frecuencias. No me gusta. No me gusta este tipo de gráfico como queda. Así que voy a volver. Doble clic, botón derecho. Botón derecho, tipo de gráfico. Tenemos barras acostadas y columnas, que son las barras para arriba. Ahí me gustó más. Muy bien, acá lo hice con las frecuencias absolutas, pero podría haber calculado el total. ¿Sí? Esto sería la suma. Bueno, es lo mismo de hoy, ¿no? E7565 hasta E7583. Y eso me tiene que dar. No, ¿qué pasó? Ah, me faltó el paréntesis. Y eso me tiene que dar 754. Claro, me da menos. Fíjense que me da menos. ¿Y por qué me da menos? Esto es el lugar de nacimiento. Es el departamento de nacimiento. Lo que pasa es que hay gente que nació en el exterior. Entonces no nació en ningún departamento, lógicamente. Entonces la suma me da menos. Entonces esta es la frecuencia relativa, el porcentaje. Esto va a ser E7565 dividido el total, que es recuerden, pesos 7585. ¿Qué le pasó? Quedó feo esto. Ahí va. Sí, más de la mitad nacieron en Montevideo. Si quieren acá. Bueno, esto es el porcentaje ni lo hago. Así que pueden hacer. Esta gráfica la pueden hacer con la frecuencia relativa, que es lo mismo, pero los números cambian. Esta sí que tiene una moda obvia, que es Montevideo, y tiene una dispersión muy baja. Estaría bueno calcularle el índice de variación cualitativa, aunque no va a ser posible en este video, pero va a dar muy bajo. Fíjense que esta categoría domina a todas. Se lleva el 60%. La pregunta acá sería si esto representa un sesgo hacia Montevideo, porque obviamente la mayor parte de la población del Uruguay vive en Montevideo,
Así que algo de esto es esperable, aunque no sé si el 60% de la población vive en Montevideo. Yo diría que es algo más cercano al 50%. Entonces habría que ver si esto es un sesgo hacia las personas nacidas en Montevideo o representa fielmente a la población del Uruguay. O bueno, todos los departamentos. Capaz que hay un departamento como, qué sé yo, Río Negro, que está subrepresentado. Solo 80 psicólogos, 79 psicólogos. Eso es muy poco para la población de Río Negro, uno podría pensar. Para responder esas preguntas, además de que hay que tener datos de censo en Uruguay, de cuánto es la población de los distintos departamentos, hay que hacer algo de estadística y no descriptiva, sino inferencial, y ese es el objetivo de las próximas clases. Vamos a ver qué podemos hacer cuando tenemos una variable discreta. Hay varias para elegir. Tenemos la edad, el año de comienzo de la carrera, el año de graduación, el número de trabajos, que en realidad es una variable que está categorizada, pero podemos traducirla acá en la columna B como una variable discreta. Y tenemos el tiempo que trabaja en forma ininterrumpida, que es como una variable común discreta entre 0 y 40, pero que el 41 representa no solo 41 años, sino 41 años o más. Y tenemos las horas promedio trabajadas por semana, que podrían ser un dato, estuviera en un formato variable continua, porque es un promedio, es una estimación subjetiva, pero bueno, son todos números enteros, así que podemos verlo como una variable discreta. Vamos a trabajar con la edad, a ver si podemos reproducir los gráficos que vimos en clase. Así que para una variable discreta vamos a hacer el histograma, calcular la moda, la mediana, el promedio y el desvío estándar. Así que la edad está en la columna D, así que hicimos lo mismo que hicimos hoy. Bueno, no exactamente lo que hicimos hoy, porque hoy teníamos la codificación. Para sacar el histograma precisamos la distribución de frecuencias, y para la distribución de frecuencias precisamos... Así que para tener todos los valores que precisamos para hacer la distribución de frecuencias, tenemos que tener una columna donde esté el rango de valores posibles de la variable. Capaz que se acuerdan, pero si no se acuerdan, tenemos que saber cuál es el mínimo valor, y para eso podemos usar la función min. Ojo que con el min lleva tilde en la i, no en todas las versiones. En Excel a veces lleva sin tilde, acá es con tilde. Mínimo es min, con tilde en la i, y abren acá, y esto es desde D2, igual que hoy, hasta D7544, o pueden pintar como quieran. Y acá tenemos el mínimo, y podemos saber el máximo. Vamos a poner acá variable edad. Acá es lo mismo, pero max, sí, con tilde. Lo mismo D2, que es el primer dato, hasta D7544. Capaz que se acordaban que la mínima era 23 y iba hasta 79. Vamos a hacer un histograma completo con cada categoría sea un nivel de la variable. ¿Se acuerdan que con variables discretas pueden hacer eso? Que cada columna de gráfico, digamos, sea una sola edad, un solo valor, un solo nivel. O pueden agrupar si quieren. No, nosotros nos vamos a agrupar. Propongo que pongan acá entonces el valor mínimo. Pongan acá el valor siguiente. Bueno, no tienen por qué hacerlo, simplemente con el mínimo. Se separan acá con el cuadrado negro y arrastran hacia abajo. Ups. Arrastramos. Y una cosa que pueden hacer es llevarlo hasta 79. Ahí está. Así que acá están los valores. Y ahora precisamos insertar la función frecuencia. Insertar función. Y acá buscan frecuencia. Ups. A ver si lo tengo bien esto. Frecuencia, ahí está. Datos, no sé de memoria, la altura D2, D7544. Y los grupos pueden especificar las casillas como hicimos hoy. Son varias, así que mejor vamos a pintarlas. Seleccionamos
Pintamos esto. Ay. Hasta el 79. Ahí. Muy bien. Ahora sí vamos a aceptar. Deberían estar todas las categorías. Me olvidé decirlo hoy, pero lo digo ahora. En Excel, una vez que hacen esto, además sin hacer ningún clic, vamos a darle vuelta para eso. Una vez que están ahí, además, solo va a aparecer el primer valor. En Excel no aparecen todos los valores. Por lo tanto deben apretar la tecla F2 y después la tecla Control y Shift y Enter al mismo tiempo. Esa complicación no está en LibreOffice. Una de las razones para usar LibreOffice en vez de Excel. Así que una vez que tenemos toda la lista, último valor no necesario, pintamos y vamos a insertar gráfico. Y ahí elegimos el gráfico que queremos y ahí está. Ahí quedó. Lo queremos embellecer un poco. Siguiente, podemos elegir si es de columnas así o así. Yo voy a dejar así porque son muchas categorías. Siguiente. Y acá donde dice valores Y, las categorías las vamos a poner nosotros, porque si no el gráfico empieza en 1 y termina en 50 y pico, y yo quiero que cada barra me diga qué valor de edad corresponde. Entonces vamos a pintar lo que hicimos hoy, estos valores. La columna D, todo esto hasta el 79. Así la etiqueta que aparece en el eje de las X, el eje horizontal, es la que corresponde, ¿verdad? ¿Vieron? 23, 24 hasta 79. Pronto. ¿Qué precisamos? La moda. Moda 1. Ups. Esta es moda. ¿Dónde le puse moda? Bueno, en algunas versiones de software no existe la función moda, sino la función modo. Con modo obtenemos la función moda, nos va a decir cuál es la moda del conjunto de datos. Así que ponemos, en el caso de LibreOffice, modo, como siempre, 2, o sea, D2 hasta D7544. Ahí nos da el valor de la moda. En Excel, en general, esto es moda. ¿Sí? En vez de modo, moda y lo mismo, D2, D7544. Acá no va a decir que no existe porque LibreOffice en la mayoría de las versiones para el español viene como modo y no como moda. Pero recuerden, es moda si va en LibreOffice. Así que está en la moda. Vamos a poner la mediana. Mediana es mediana, simplemente. Así que ponemos igual mediana D2 D7544 y tenemos la mediana, que es 39 años. El promedio es igual promedio, bastante fácil, ¿no? D2 7544. Ahí está. No, acá, me quedó A2, es D2. Ojo que acá me quedó D2. Ojo que acá hace cualquier cosa. D2, D7544. Ahí está. Promedio 40,8. Es un poquito más grande que la mediana. Esto nos quiere decir, si el promedio es más grande que la mediana, podemos pensar que hay una cola hacia la derecha. Acá hay asimetría positiva. Hay algunos pocos valores que son muy grandes, que no es simétrica. La distribución pensaríamos que no es simétrica. De hecho sabemos que no es simétrica, incluso si la miramos nos damos cuenta que no es simétrica. El desvío estándar, vamos a hacerlo, es igual des est. Esto varía de software a software. En el Excel también es des est, pero en algunas versiones está como desvío. Cualquier cosa, búsquenlo, que tiene que estar por desvío o desviación o algo así. Lo mismo, D2 D7544. ¡Charán! Para hacer los cuartiles
Esta es la función cuartil y tenemos que poner datos de 2 de 7544, punto y coma, y le decimos qué tipo de cuartil, si el 1, si el 2, o el 3, o el 4. Bueno, o el 2, o el 3 nomás, hay solo 3 cuartiles. A ver si es inteligente. No, no es inteligente como yo pensaba, así que este es el primer cuartil. ¿Por qué? Porque acá en la función puse 1. ¿Sí? El tipo de cuartil, el cuartil 1. Si yo quiero el cuartil 2, acá en lugar del 2 pongo, acá en lugar del 1 pongo 2. Y me tiene que dar igual que la mediana, porque si recuerdan el cuartil 2, este es el cuartil 1, este es el cuartil 2. El cuartil 2 separa en 2 cuartos para un lado y 2 cuartos al otro, o sea, separa la población en 2 mitades, igual que la mediana, así que el cuartil 2 es la mediana. Acá copiamos y pegamos, el cuartil 3, podemos ver que el cuartil 3 es 49. También están los percentiles, ¿sí? La función percentil, y la misma cosa, ¿no? De 2, de 7544 son los datos, punto y coma, y acá el percentil que queremos, el percentil 5, ops, hay que ponerle 0,5, ¿no? Sí, 0,5. Este es el percentil 50, este es el percentil 5. O sea, ¿cómo funciona esto? Es como si pusieran el por ciento, el número percentil, pero como después de la coma. Digamos que el percentil 0,5 es la mitad, es un medio. Es el percentil 50. Imagínense que ponemos un 50 ahí. O sea, 0, el percentil. Percentil 75 está acá y es el cuartil 3. El percentil 25 es el cuartil 1. Y así el percentil 20 es el decil 2 o el quintil 1, etcétera, etcétera. Acá podemos poner el percentil que queramos, el 26, yo qué sé, percentil 29 y así, percentil 95, vamos a poner. Así que el 95% de los psicólogos del Uruguay son menores o tienen 60 años o menos, digamos. Fíjense que es el percentil después de un 0, digamos que ponemos percentil, los datos, el rango de datos, punto y coma, y 0, el percentil. ¿Sí? Les mostraba esto para que vieran nomás cómo calcular los percentiles y las medianas, promedio y cuartiles, quintiles, lo que ustedes quieran. Creo que los quintiles no están implementados en una función en particular, digamos que esto no existe, arroba quintil no, pero con el percentil tienen acceso a los quintiles. Pues saben que el percentil, como dije recién, el percentil 20 es el primer quintil, el 30 es el segundo quintil, perdón, el 40 es el segundo quintil, el 60 es el tercer quintil, etcétera, etcétera. Con los percentiles sacan todos los otros que están por debajo, o sea, los quintiles, cuartiles, lo que ustedes quieran. Bueno, así que el trabajo entonces es hacer este tipo de tablitas y la gráfica para esta y otras dos variables categóricas, digamos que reproduzcan esta y hagan para dos variables categóricas más, perdón, discretas, quiero decir. Categóricas tenemos solo el histograma y la moda, son 5 histogramas con sus modas y 3 veces calculen todo esto que está acá. Si quieren hacerlo para la edad, repitan esto que acabo de hacer yo. Y después tienen las variables que vimos hoy, que están al final, sobre todo el año de titulación, año de comienzo, número de trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier duda, pueden usar Facebook o el foro del EVA para evacuar dudas. Ayúdense entre ustedes y si no me preguntan a mí. Recuerden que Google y Wikipedia son sus grandes aliados a la hora de conocer cómo funciona un software como el que estamos trabajando acá. Mucha suerte.